Aquí ya recibía, ¿no?, algo de información. En algunos lugares 27,10, en algunos bancos precisamente, y en algunas agencias, en otros 27,40. Pero esto está pasando con el dólar en la República Argentina. Yo te pido si tenés nuevamente esa imagen que vimos recién, la del dólar del Mundial, y ya quiero saludar a Miguel Ponce para que nos explique, ¿no?, entonces, ¿cuál es este fenómeno? Claro, en la época de Menem veníamos con la convertibilidad 1-1. Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98. Allí estaba completamente igualado el peso con el dólar. Ya en 2002, Mundial de Corea-Japón, nos íbamos a 3,70. 4 años después bajaba un poquito, 3,10 se estabilizaba en Alemania. 2016, la moneda norteamericana. 4 años más tarde, 4,05 en Sudáfrica. 2010, el Mundial pasado, 2014, hace no mucho tiempo, 8,10. Y Miguel Ponce, ¿cómo puede ser que 4 años después este gran salto, 20 pesos más para tocar ayer los 28,20 en la Argentina? Buen día. Muy buenos días, Fede. Bueno, y te completo con una acotación de un amigo, colega de humor negro, sí, que dice: el número en realidad, esto insisto para desdramatizar la situación, es el que se da en Rusia. $1 en Rusia, ¿cuánto vale? 50 rublos. Entonces esperemos que en lugar de 1,28 no sea 1,50. Que no sea 1,50, eso dicen. Eso ahora, dice algo. No, ¿cómo pero puede ser que estemos parados en este un... punto, Miguel? Porque la verdad que venimos hablando incluso en estos programas, nos has visitado. Absolutamente. Y no creíamos que se iba a llegar tan rápido a los 28 pesos, incluso a superarlos. Sí. ¿Coincidimos en que la palabra es incertidumbre? Sin ¿Que duda. nadie sabe qué va a pasar realmente? Sin duda, y en el día de hoy más aún, ¿no es cierto? Porque, bueno, mientras nosotros tratamos de entender esto en clave económica, y vos has tirado datos que son contundentes, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos viviendo una crisis de confianza. Entonces hoy se va a intentar recrear esa confianza con el cambio del presidente del Banco Central, se hace cargo Toto, y con las reuniones que han tenido a partir de anoche, él con sus pares, que son los que manejan el ambiente financiero. ¿Es un cambio positivo el de Caputo al Banco Central y la salida de Sturzenegger? A ver, esto lo vamos a ver. Si uno lo mirara en términos de su historia, Caputo es un hombre de ellos. Sí. Digo, es un hombre de los mercados financieros. Sí. No tiene ninguna experiencia en haber dirigido bancos centrales o administraciones como la que implica dirigir un banco central. Vamos a verlo en los hechos. A mí me gusta juzgar por los hechos. Esto va a aflojar las tensiones porque está claro que Sturzenegger tenía un gran enfrentamiento, por ejemplo, con Marcos Peña, ¿no es cierto? Con Marcos Peña y con el ala productiva, con Cabrera también. Exactamente. Pues es obvio. O sea, esto podría llegar a aflojar las tensiones, pero desde ese punto de vista, todo bárbaro. El tema es, no están pudiendo controlar la moneda y no solamente el dólar, que quizás no sea el problema más importante. No están pudiendo controlar la inflación. Repito, y ahí está la clave de todo. Fede, repito lo que te decía recién. Nosotros estamos intentando entenderlo en términos económicos, en clave económica, cuando aquí el tema de la confianza a esta altura es un problema político. Entonces, ¿hay confianza o no hay confianza en Sturzenegger? Quedó en claro que no. La pregunta es, ¿la falta de confianza se detiene ahí o va más arriba? Esa es una buena pregunta que vamos a tratar de responder. También, Greta, quiero saludarte y vamos a tratar de respondernos cómo puede ser que el dólar haya subido 11,3% desde el acuerdo con el Fondo Monetario, que fue hace muy pocas semanas. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fede? Buen día para vos, buen día para toda la gente. Y tal cual, ¿no? El dólar imparable. La Argentina hoy amaneció con un cambio nada más y nada menos que en el gabinete económico, como todos ustedes ya saben, con cambio en el presidente del Banco Central de la República Argentina. Y como lo decía recién Miguel Ponce, ¿no? Habla de una crisis de confianza, algo que claramente hizo en relación hace un ratito el ministro Duhovne cuando hablaba de que la Argentina necesita recuperar la confianza. Bueno,
Habrá que ver si esto se puede llegar a dar o no con el transcurso del tiempo y ahora con nuevo presidente en el Banco Central de la República Argentina. Hay muchas cosas que dijo Duhovne, entre ellas que, por ejemplo, que nuestra economía necesitaba un financiamiento internacional, que el Banco Central podría ir cancelando las LEVACs, que estábamos acelerando la reducción del déficit. Bueno, todas fueron palabras que expresó hoy el ministro Duhovne en conferencia de prensa, insisto, en una mañana que fue un poco movidita, ¿no?, para los argentinos con este cambio en el gabinete económico. Greta, algunos datos, nada nuevo. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Este es más tema. de lo mismo. Hay un cambio. Si no hay un cambio, se puede esperar que las tendencias que hasta el día miércoles debieran mantenerse puedan llegar a cambiar. Acá hay dos fechas claves. ¿De qué cambio hablamos, Ponce, cuando dice hay un cambio? ¿Si hay un cambio real en el gobierno, en el gabinete? ¿Qué es lo nuevo? Pregunto yo. Nada. Ha habido un enroque. Nada. Ha habido un enroque. Ni Caputo siquiera, estaba en un porque lado. sale uno y no lo cubren, sino que unifican Lo va a dos cubrir el segundo. ministerios, ¿no es cierto? Así es. Lo que pasa que, claro... Igual va a haber incorporaciones, Fede. Va a haber incorporaciones. Tengo el nombre de un colega cañonero que sería incorporado al Banco Central en horas. ¿Este plan económico puede perdurar en el tiempo, Miguel Ponce? ¿Cuál es de el su plan experiencia? económico, Federico? Ah, ¿no tienen plan económico? Yo lo que creo es que la gente y el mercado y la sociedad y el propio fondo han estado esperando un plan económico. ¿Y no El ha problema llegado? yo creo que o el programa económico lo definimos en términos generales, los sectores que tienen mayoría parlamentaria, Sí. y tratamos de consolidar medidas a largo plazo que originen políticas de Estado que Sí. puedan ser respetadas y generen confianza, lo Sí. que hablábamos recién, Sí. o el plan es el del fondo. Lo que pasa que, Ponce, si decimos que no hay plan económico en un momento en que la economía está en la mira de todos, que es el gran problema, es una sensación de que estamos a la deriva entonces en ese aspecto. Yo creo que yo creo que a partir del miércoles que viene, del 20, estamos con andador. ¿Qué quiero Con decir? andador, ¿qué quiere decir? Claro, que al llegar el fondo, quien va a monitorear día a día qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con el nivel de reservas, qué pasa con las medidas que se toman y qué pasa con los actores, va a ser el fondo. Aunque eso no sea en beneficio de la sociedad argentina, Este que es un seguramente tema que- no lo va a hacer. Si uno mirara la historia diría, ¿qué programa del fondo terminó bien? No, lo que pasa Si es que uno es un mirara la cambio, historia, el tema Ponce. es que este ya no es un problema del fondo, este ha sido un problema de la sociedad argentina. Claro, pero volviendo al tema de la confianza, digo, cuando el cambio es un cambio entre comillas, porque en realidad Cosmético. son movimientos de fichas, se Cosmético, sale de un lado y sí, se sí. pone en el Enroque, otro, lo que yo te es digo. muy difícil que la Argentina pueda recuperar la confianza cuando ve que todo esto no sabe qué rumbo tiene. Absolutamente, por eso es que el propio fondo, el día sábado, los dos diarios más importantes que vos tenés adelante, ¿qué traían en primera plana? El fondo pide Claro. amplio consenso, pide que haya acuerdo entre los sectores parlamentarios. ¿Por qué? Es muy claro. Porque ha generado un programa a 3 años que involucra no solo a este gobierno, sino al que Claro, viene. Y claro. el que viene puede ser del mismo signo o puede ser de signo distinto. Por lo tanto, el acuerdo al que se negó Durán Barba y el presidente de la Nación hasta ahora, a partir de ahora pasa a ser obligatorio. Ponce, el acuerdo con el Fondo Monetario dice, por ejemplo, en este momento la tapa del cronista comercial tolera una inflación de 29%. Si no, hay que barajar y dar de nuevo. O sea- esto no implica que se corte el acuerdo, hay que ¿Cómo traducimos barajar y dar de nuevo? barajar y dar de nuevo, volver a fijar pautas, volver a fijar nuevas metas, Y volver en lo a fijar concreto, en el día a día, en la cambio economía y cam- argentina, Bueno, en la economía argentina. ¿cómo si es se va- barajar y dar de nuevo en este país en economía? ¿Qué habría que hacer será concretamente? replantear las paritarias, será replantear los acuerdos, si es que se logran los acuerdos en términos del Parlamento, y sobre todo definir cuál va a ser el presupuesto del año que viene, que eso necesariamente debe ser votado. Sí, lo que pasa No- es que las paritarias van a ser replanteadas no solamente porque lo diga o no el Fondo Monetario. A ver, realidad. camioneros ya está advirtiendo para la semana que viene, que se viene con todo el paro, el gran paro nacional de la CGT, lunes 25, la otra semana, que podrían seguir el martes y el miércoles también con huelga. O sea, serían 3 días de paro. También la CTA. ¿Cuál es el objetivo?
una paritaria del 27%. Así que tenemos desde afuera el Fondo Monetario, pero también la presión desde adentro. Por supuesto. Los propios trabajadores, los diferentes gremios que consideran, ya ni siquiera vamos a hablar del 15%, que no tiene ningún sentido, pero que lo que puedan llegar a estar ofreciendo como aumento tampoco es suficiente. Querían ofrecer un 5% más y después conversamos. Así es. ¿No? Los camioneros pedían 6, 6 y 6. Así es. 3 de 6 en aumento, de 6%. Bueno, ¿qué va a pasar en ese aspecto también? Yo pregunto, ¿UPCN puede sostener el arreglo que hizo? Bueno. Es una vergüenza. ¿Por qué lo firmaron? Yo creo que porque objetivamente ellos especulaban con que podían transformarse. Luego, aún cuando los números ya daban en negativo. Preocupante, sí, claro, Sí. claro. Por eso cuando vos recién decías, piden un 27, y yo digo piden un 27 hasta ese momento, porque no sabemos qué va a pasar con el dólar hoy o mañana. Fíjate las placas que vienen, por favor, porque el gran interrogante, Miguel, también es la inflación. Sin duda. ¿No es cierto? Sin duda. Porque no le han encontrado la vuelta, ¿no? Absolutamente. Está atado a lo que veníamos hablando. Miremos las placas y las conectamos. Álvaro Páez, buen día. Vos nos ayudás. ¿Qué pasa con esta inflación que está imparable y en mayo fue de 2,1%? Sí, ¿qué tal? Buen día. Y la acumulada en el año fue de 11,9% y en los últimos 12 meses, en el último año, 26,3%. Lo que más le preocupa a la sociedad son los precios en el supermercado, sobre todo. Que ahora vienen. Fíjate, a las 10:40 de la mañana lo que va a pasar, por ejemplo, con alimentos y bebidas. Una suba ya del 3,3%, prometen seguir subiendo. Ahí tenemos la inflación, decíamos, total de mayo, 2,1%. Y fíjate lo que pasa ahora con, por ejemplo, recreación y cultura y lo que pasa con restaurantes y hoteles. O sea, distintos sectores de la economía argentina que en la próxima placa vamos a ver reflejados y que marcan también estos aumentos. La recreación y cultura ya está un 2,5% más cara y los restaurantes y hoteles un 2,4%. Vamos ahora a algo muy importante, que es, Greta, la salud, y también está en alza. Exactamente, un 2,2% y también han aumentado, por ejemplo, el rubro mantenimiento de hogar, un 2,2%. De la ropa, de la indumentaria, siempre decimos es casi imposible Carísima. hablar porque hoy ya está carísima y encima sigue aumentando. Exactamente, vestimenta y calzado tenemos un 2% de aumento y el transporte, algo que también es fundamental y lo venimos hablando, sigue en aumento y ya tenemos un 1,9%. Fíjate lo que viene, estamos en casi 12% de inflación en los 5 primeros meses del año, 2,1% fue el dato de mayo, no olviden que todavía falta un casi 400% de aumento de tarifas, así que eso se va a ver reflejado. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? 1,6 para arriba, la educación casi 1% más caro. Así que este es el desglose de que todo sube en realidad en la República Argentina. Aquí estamos, Miguel. Estas son las zonas geográficas de la inflación. Casi 2% subió en Cuyo, 2,5% en el noreste y 2 puntos en el Gran Buenos Aires. Vamos a las próximas también que tienen que ver con todos los sectores argentinos. 2,2 región pampeana, 2,3 en el noroeste, 2% en la Patagonia. Es la inflación explicada. Ahora, no se ha podido domar, se creía que se iba a lograr. ¿Qué hacemos? Bueno, primer asunto, estos números que estamos viendo ahora ya son viejos. Es decir, esto es lo registrado al momento en que se ha medido. Falta el impacto del dólar, esta corridita de ayer. El famoso pass-through. Si nosotros decimos que en combustibles el dólar pega el 80%, Ajá. si decimos que en alimentos el 70% de los insumos son importados, si en la medicina que se fabrica en el país el 65% de los ingredientes de los reactivos son importados, si en automóviles, nuestra industria más, diríamos, dinámica, el 72% son autopartes que se importan, por lo tanto se pagan en dólares, todo esto necesariamente va a repercutir en que estos números obviamente van a ser superados. El tema es que, a mi juicio, lo que está faltando en estas horas es incorporar dos elementos. El primer elemento es lo ocurrido externamente, incorporar la dinámica de la economía y las finanzas mundiales. Ayer la Fed sube su tasa en Estados Unidos. Esto
anuncia además que el año que viene lo va a subir 4 veces, Sí. el Banco Central Europeo también aumenta y el Ajá. dólar sigue planteándose un fortalecimiento, y esto llevó a que, por ejemplo, el real ayer llegara al récord de 2.80, ¿no es cierto? El dólar 2.80 en Brasil. Es decir, si no incorporamos este tema, que obviamente afecta en lo ocurrido en el día de ayer, como una parte, a lo cual nosotros le agregamos esta falta de confianza que hay, tanto en el programa económico como ya ahora un poco más, hay que pensarlo, ¿no es cierto? Yo creo que es obligatorio, es urgente. Yo cuando ayer se supera la fecha, la cifra de los 28, digo, ¿qué están esperando para hacer una convocatoria en serio? Una convocatoria, un acuerdo político, económico y social antes inclusive del 20. ¿Por qué? Porque el propio peronismo va a necesitar dar ese acuerdo, porque si tiene expectativa de ser gobierno después de este, obviamente tiene que tener política a largo plazo. ¿Yo qué haría? Lo que no se puede hacer es invitar a la oposición a que comparta solo los costos, es decir, te convocamos para el recorte y el ajuste. No, hay que convocar para el crecimiento, que va a incluir seguramente un achicamiento del déficit público, pero esencialmente que dé un camino de crecimiento y de esperanza hacia los años venideros. Esperemos que haya intención primero de resolver esto y después que tengan la capacidad de hacerlo. Y la grandeza. Porque repetimos que la gente está bastante preocupada y vuelvo a decir la misma palabra, incertidumbre. Sí, señor. ¿Usted, Ponce, puede decirnos qué va a pasar hoy con el dólar? Nadie lo No. puede decir. Yo creo que el que te ¿Alguien diga puede que... decir si el dólar se va a planchar en 30, si se va a quedar en 28, qué va a pasar a fin de año? ¿Realmente alguien puede hacerlo? No. No. Yo creo que sí Porque han todos los hecho... pronósticos que se hicieron hasta el día de hoy fallaron. 37 consultoras dijeron que el dólar iba a estar a este valor a fin de año. A fin de año. A fin de Y año. el propio Faltan Banco 6 meses. Central. Creo A que ver. el último anuncio de Sturzenegger como titular del Banco Central fue: señores, el dólar llega a 27 a fin Está de año. todo tranquilo. Bueno, después de eso lo invitaron a retirarse. Así que esto es lo que está pasando en este momento en la economía argentina. Queremos agradecerle a Miguel Ponce por haber venido y trazar un panorama final, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que se vienen en la próxima semana? Porque ya la verdad que no podemos, Miguel, proyectar de aquí a fin de año ni tampoco a los próximos meses. La semana que viene, ¿qué puede llegar a pasar respecto a lo que viene manejando como programa o no programa el gobierno? ¿Y qué debería pasar para tratar de encontrarle una vuelta a esta economía? La semana que viene, paradójicamente, vos bien lo decís, en el marco de la incertidumbre tiene 2 fechas importantes. Una el 19, cuando se renuevan 540.000 millones de pesos en Levax. Y la otra el 20, donde vamos a conocer la letra chica del acuerdo que será aprobado por el board del Fondo Monetario Internacional. A partir de ese momento, por eso yo decía, tenemos el andador. A mí me interesa 4 números contarte, muy breves, Sí. que marcan por qué el deterioro en estos meses. En diciembre del año pasado pensábamos que la inflación a fin de este año iba a ser del 17%. Ahora pensamos que va a estar arriba del 30%, cercano a los 32%, que es el máximo que va a tolerar el Fondo Monetario Internacional. El crecimiento colocado en el presupuesto del año pasado era 3.2. Ajá. Hoy pensamos que va a ser el 0, si es que hay crecimiento. El dólar a fin de año, en diciembre pensábamos que iba a estar en 20. Sí. Hoy no queremos pensar a cuánto va a estar a fin de año. Claro, claro. Y Escuché la a alguno tasa- que hablaba incluso de 40 pesos, me pareció una locura. No, es una locura. Y la tasa de interés, que la pensábamos que iba a finalizar el año en 22, está casi en el 40. Para las pymes, descontar un cheque con tasas del 40, que son las de referencia de los bancos, es absolutamente una situación de cierre o de convocatoria. Para la semana que viene es posible que tengamos convocatoria de algunas grandes empresas, porque precisamente con la corte de la cadena de pagos, si no hay una medida urgente de cambio en la actual situación, esto se va a producir. Lo más importante es darnos cuenta que el gobierno ha tomado conciencia de un solo tema, que es que el 80% de la mano de obra, ¿no es cierto?, legalizada, diríamos, formalizada, está en las pymes.
y acaba de tomar en el día de ayer y de antes de ayer anunciar por presión de los textileros, del calzado y de los marroquineros, medidas tendientes a preservar esta situación. ¿Alcanzan? Va a depender de ahora, porque si vos tenés tasas del 40 y solo vas a beneficiar en 3 puntos a una tasa de descuento, no alcanzan. Es posible que sean insuficientes. Yo quiero creer y apelo a la responsabilidad de quienes hoy tienen la posibilidad de tomar una decisión al respecto, de que haya medidas tendientes a preservar el empleo, porque con el horizonte de recesión que tenemos para el próximo semestre, la caída más todavía, así es, más la caída del empleo público por un lado y la caída del empleo privado sin duda va a ser notoria. Pues ya estamos atravesando una especie de recesión, ¿no? Ya estamos en recesión, con hemos la caída pasado. del consumo se nota claramente. Así es. Y ahora se va a profundizar. Absolutamente. Bueno, así estamos y este es el panorama. Gracias, Miguel, como siempre. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Siempre a disposición. Y estamos en contacto seguramente para los próximos días.